Listo, tomaré uno de los puntos que tenemos en el libro para trabajarlo a manera de ejemplo. Entonces voy a tomar el punto D. Tenemos dos cargas, las dos cargas se encuentran, dos cargas se encuentran separadas, dos cargas se encuentran separadas por 0,009 metros. ¿Listo? Ahí ya está hecha la conversión, pero si usted se da cuenta, este 0,009 metros en realidad son 9 milímetros. ¿Listo? Ahí está la equivalencia, pero hay que trabajarlo en metros. Entonces hacemos la conversión. Si la carga 1, tiene 8 microcolumbios y la carga 2 tiene 3 microcolumbios, ¿cuál es la fuerza resultante entre las dos? ¿Cuál es la fuerza resultante entre las dos? ¿Listo? Esa va a ser la misión. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular la fuerza que hay entre esas dos partículas, entre esas dos cargas. Algo que olvidé mencionar hace un momento es ¿en qué se mide la fuerza? Bueno, recordar. ¿En qué medimos la fuerza? Bueno, era, no me acuerdo el nombre. Joules, algo así. En newtons. Tenía que ver con los julios, pero ese es de trabajo. Entonces, la fuerza vamos a medirla en newtons. ¿Listo? También se puede medir en kilogramos metro, pero vamos a trabajar la fuerza medida en segundos. Ahí se dan cuenta por qué allá en la constante aparece también la unidad de medida de los newtons. Entonces vamos a aplicar. Paso uno de cualquier problema que tengamos en física es leerlo e identificar los datos que nos dan. Entonces empecemos. Dos cargas se encuentran separadas por 0,009 metros. ¿Eso qué es? Dentro de nuestra fórmula, ¿qué vendría siendo eso? Voy a anotar la fórmula acá. ¿Distancia entre las cargas? Correcto, esa es la distancia entre las dos cargas, o sea, R. ¿Listo? ¿Puedo anotar la fórmula? Recordemos que la fuerza entonces es la constante por la carga 1 por la carga 2 entre el radio al cuadrado, entre la distancia al cuadrado. Entonces, 0,009 metros es la distancia entre las dos cargas, porque sabemos que esas dos cargas se encuentran separadas por esa distancia. Ok, o sea que eso es R. Seguimos. Carga 1 tiene 8 microcolumbios. La carga 2 tiene 3 microcolumbios. Y me están preguntando la fuerza. No está ahí escrita, no nos la da el problema, pero sabemos que la constante, pues es una constante. Entonces, 9 por 10 a la 9, Newton metro metro cuadrado por columpio al cuadrado. Listo. Ahí tendríamos la constante. Y se nos está indagando por esta fuerza. Ya sabemos que esa fuerza nos va a quedar en Newton. ¿Cuántos? Es lo que hay que averiguar. ¿Listo? Entonces, directamente, teniendo nuestra fórmula, la voy ahora sí a copiar, a traer un poquito más a la derecha. Teniendo nuestra fórmula, pues lo que vamos a hacer es directamente aplicarla. Lo que no sé es por qué no se está desplazando. Ahora sí se está desplazando, listo. Tenemos nuestra fórmula. Entonces empecemos. Sería reemplazar, ¿no? Entonces, tenemos fuerza, que es lo que hay que buscar, es igual a constante. Es la constante. Voy a escribirla entonces 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado entre columbios al cuadrado. ¿Listo? Lo voy a escribir no así en forma horizontal, con la fracción como slash, sino como fracción vertical para poder cancelar más fácilmente. ¿Listo? Por la carga 1. ¿Cuánto es la carga 1? 8 microcolumbios.
8 microcolumbios, perfecto, pero aquí hay un pero, y es que las cargas tienen que estar expresadas en columbios, no me sirven microcolumbios, entonces debo hacer la conversión, ¿listo? De microcolumbios a columbios, ¿qué debo hacer? ¿Por cuánto debo multiplicar? ¿Cuánto había desde micro hasta la unidad? ¿Cuál era el factor de conversión de micro para pasarlo a la unidad? ¿No? ¿Lo recuerdan? 1000. Ese es el de mili. Ese es milicolumbios. Microcolumbios es 1.000.000. ¿Listo? Pero entonces acá no nos vamos a complicar con expresiones largas, sino vamos a trabajar notación científica. Para eso la aprendimos. Entonces vamos a multiplicar por 10 a la menos 6. ¿Listo? Porque vamos a pasar desde micro hasta la unidad. Entonces es de una unidad pequeña a una grande. Que lo podemos interpretar como dividir entre 1.000.000, 1.000.000, o multiplicar por, bueno, 1.000.000 es 10 a la 6, ¿no? O multiplicar por 10 a la menos 6. Aquí estamos haciendo uso de la propiedad de exponente negativo que vimos en matemáticas por allá en el primer periodo. Exponente negativo. Entonces ya sabemos que si multiplicamos por un exponente negativo es lo mismo que dividir entre ese mismo exponente, pero positivo. Entonces, para pasar de, ahí borré mucho, de microcolumbios a columbios, lo que hacemos es multiplicar por 10 a la menos 6. Es decir, que este 8 pues me va a quedar escrito como 8 por 10 a la menos 6. No hay necesidad ni siquiera que resolverlo por ahora. ¿Listo? Luego con la carga 2. ¿Cuánto sería en columbios esa carga 2? 3 por 10 a la menos 6. Muy bien, correcto. 3 por 10 a la menos 6, muy bien, porque entonces el 3 es la misma unidad de medida. Y este 10 a la menos 6 es la transcripción de este micro. Y pues la C es la misma, ¿vale? Entonces, muy bien. Eso es lo que vamos a utilizar en nuestra fórmula. Entonces voy a borrar esta nota que tenía acá en la parte derecha para poder escribir nuestra fórmula completa. Ya tenemos la constante, ahí está. Ahora la carga 1. ¿Cuánto es la carga 1? 8 8 por 10 a la menos 6. Muy bien. 8 por 10 a la menos 6 columbios. Listo, perfecto. Por la carga 2. ¿Cuánto es la carga 2? 3 por 10 a la menos 6 columbios. Muy bien. 3 por 10 a la menos 6 columbios. Listo, perfecto. El denominador. Esto va a parecer gigante porque ustedes ya saben, yo escribo como en Arial 40. La idea es que ustedes, al momento de escribir en el cuaderno, se van a dar cuenta que es mucho más reducido de lo que aparentemente aquí es. Ahora, el denominador. ¿Cuánto sería el denominador? ¿Qué debo escribir en el denominador? Estos metros. $0,009 Al cuadrado. ¿Listo? Recordemos que el denominador es al cuadrado. Entonces sí, señor. Colocaríamos R, que es 0,09 metros, y aquí iría al cuadrado. ¿Listo? Ahí lo que acabamos de hacer, permítanme, yo escribo esta F de manera correcta, porque si no me... Eso. Recordemos que el igual va en la línea de la fracción. Bien, con esa aclaración hecha, ya lo único que nos hace falta es hacer las operaciones que están ahí. Ustedes ven números raros, ven números que quizás sean difíciles de realizar y en realidad es que no son difíciles de abordar. Además que usted va a contar con la ayuda de su calculadora que sabiéndola utilizar, pues va a hacer esos cálculos sin mayor problema. Pero vamos a empezar con lo siguiente. Fíjense que en el numerador me quedó una fracción. Esta fracción que está acá. ¿Sí? No me interesa que esté esa fracción. Vamos a reducirla. ¿Listo? Entonces, voy a hacer la operación primero solamente con con los valores numéricos, tanto en el numerador como en el denominador, y después voy a escribir todas las unidades de medida. ¿Vale? Después hago la operación con las unidades de medida. Entonces, empecemos. Colocamos acá
F, que es la fuerza que estamos calculando. Y vamos a hacer la multiplicación que hay en el numerador. Entonces tenemos 9 por 10 a la 9, ¿sí? 9 por 10 a la 9. Esa es la primera parte, ¿sí? ¿Sí, sí siguen conmigo? Luego tenemos entonces 9 por 10 a la 9, luego tenemos 8 por 10 a la menos 6, luego tenemos 3 por 10 a la menos 6, y ahí tendríamos el numerador. ¿Listo? Entonces, esa operación que acabo de hacer, que es multiplicar esto, esto y esto, quiero que la hagan rápidamente en su calculadora y me indiquen qué resultado les dio. Efectivamente, nos daría 0.216, ¿cierto? O si lo trabajamos como fracción, nos quedaría 27 sobre 125. Cualquiera de las dos es válida. Entonces vamos a trabajar de una vez con el decimal. Entonces sería 0,216 en el numerador. Ahorita voy con las unidades de medida. ¿Y cuánto me da la potenciación del denominador? ¿Cuánto les dio la potenciación del denominador? 0.018. No, 8.1 por 10 a la menos 5. sí señor. 8.1 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Recuerden que esto no es multiplicar 0,009 por 2, sino multiplicar 0,009 por 0,009. Bien, ahí está la parte numérica. O sea que ya prácticamente está. Vamos con la parte de las unidades de medida. Aquí es metros y está al cuadrado. O sea que aquí en el denominador me quedan metros cuadrados. ¿Sí o no? En el numerador. Entonces, fíjense de lo siguiente. Por aquí tengo un denominador que es c al cuadrado y aquí en el numerador tengo c por c, o sea, c al cuadrado. O sea que esos tres, ¿qué pasa con esos tres? ¿Qué pasaría con esas tres expresiones, con esas tres unidades de medida que resalté ahí? ¿Se multiplican? Si están en el mismo renglón, sí. Pero fíjense que por eso esta la quise escribir como fracción, para precisamente hacerles esa claridad. Aquí es como si esto estuviera sobre 1 y esto también. Entonces es una multiplicación de fracciones. Yo puedo multiplicar lo que esté en el mismo renglón. O sea, numerador con numerador no se puede multiplicar. O se puede multiplicar denominadores con denominadores. ¿Cierto? Entonces, entre estos dos, efectivamente yo los puedo multiplicar. Daría c al cuadrado, ¿no? C por c, c al cuadrado. Y luego me quedaría en el numerador ese c al cuadrado y en este denominador también. Entonces se cancelaría. ¿Vale? Entonces esos tres que señalé ahí se cancelan, ¿vale? Porque están en renglones diferentes. Listo. O sea que como unidad de medida en el numerador ya me queda solamente Newton por metro al cuadrado. Pero fíjense que aquí pasa lo mismo. Me queda metros al cuadrado y metros al cuadrado. O sea que finalmente hago esa división que sería 0.216 dividido 8.1 por 10 a la menos 5. ¿Cierto? ¿Cuánto da esa operación? ¿Cuánto les da esa división? No sé si esté bien, pero me dio 2666.6 periódico. Punto 6 periódico. Sí, señor, está bien. ¿Y la unidad de medida cuál sería? Newton. Perfecto, Newtons. porque es una fuerza. ¿Listo? Y aquí está ese Newton.
O sea que la fuerza entre esas dos cargas eléctricas es de... ¿Listo? Aquí ya tendríamos. Entonces la fuerza, para finalizar, entre las dos cargas es de 2666,6 newton. Entonces, fíjense que si bien la fórmula se ve larga, se ve complicada, eso trabajar con notación científica, en realidad no es tanto. O sea, nosotros hicimos, ya pasando esto como en resumen, en un renglón reemplazamos y en medio solucionamos. ¿Listo? Aquí es importante que usted haga un buen uso de su calculadora, que la sepa utilizar. ¿Listo? Entonces, mientras estamos empezando a hacer esta parte, sin problema, o sea, ahí usted de pronto comete errores a la hora de escribirlos y demás, pero es el que sea la excusa para practicar y para aprender a utilizarla. Entonces, es importante que se vayan familiarizando con ella. Y más adelante prácticamente va a ser inseparable.